Shabbat Shalom, Shabbat Shalom, camino a Sión, Shabbat Shalom a todos nuestros hermanos que al llegar el viernes y caer el sol sobre nuestras ciudades, nos disponemos a entrar al tiempo especial de propiedad exclusiva del Creador, estas 24 horas que le corresponden a Él por derecho propio de creador, propietario y legislador. Vamos a entrar al estudio, como siempre, cada viernes de la Escritura, pero antes les pido que me acompañen a orar. Venimos delante de ti, Creador, Rey del universo, que nos bendices con tus mandamientos y nos has enseñado y nos has ordenado el mandamiento del Shabbat. Al venir aquí con temor reverente, con respeto a lo que es santo, a lo que solo corresponde a tu santidad y no a nuestras determinaciones, venimos humildemente con una necesidad de ser enseñados, instruidos, corregidos por ti. Ponemos este tiempo maravilloso en tus manos, pedimos por encima de todo que tu espíritu, que prometiste que nos guiaría a toda la verdad, que nos revelaría las cosas, se mueva con poder en medio nuestro. Tomamos tu palabra con temor reverente en nuestras manos y pedimos que nos exhortes, nos corrijas, nos instruyas y nos continúes haciendo competentes para toda buena obra. Por favor, tu presencia es importante para nosotros, para mí personalmente, en este momento y en este tiempo y siempre. Así, Padre, que nos abandonamos a ti, usamos el nombre maravilloso con el cual tú te has revelado, Hashem Yehoshua Hamashiach, el Cordero que porta el pecado del mundo. Amén y amén. Voy a compartir mi pantalla con ustedes y voy a ir de una vez al plan de estudios. Esta parachá, esta porción, aquí está su fonética hebrea, se llama Vayakhel, Vayakhel, y significa y congregó. Y va de Éxodo 35:1 a 38:20. Esta tarde y la próxima semana estamos, gracias a Dios, terminando el estudio de 40 capítulos del libro de Éxodo para luego continuar con una nueva porción en la Torá, el libro de Baikra, el libro que han traducido como Levítico. El panorama de esta enseñanza incluye el capítulo 35, que lo he titulado aquí como la dotación de Adonai para que se realice su obra. ¿Cómo dotó Adonai para la realización de su obra a través de tres maravillosas palabras que quisiera que tuviéramos la oportunidad de revisar? Sabiduría, inteligencia y ciencia. El capítulo 36, repasándolo panorámicamente, a más de esa tremenda provisión espiritual, entonces vino una provisión sobreabundante de recursos materiales para realizar la obra, tanto que hubo que detener la ofrenda porque era demasiado el recurso. El capítulo 37 se refiere a la obra de Bezaleel, este artífice, este artista que era experto en el manejo de fundir materiales y de elaborar gran cantidad de elementos del santuario. Y el capítulo 38 es la obra de Oholiab, otro hombre a quien Achén dotó para que hiciera todas las obras que tenían que ver con el lino, con los tejidos, con las vestiduras de los sacerdotes. Vamos al capítulo 35, 1 al 3.
Y voy a leer aquí directamente, dice, y convocó Moche a toda la congregación de los hijos de Israel y les dijo, estas son las cosas que Achén ha ordenado para que se hagan. 6 días se trabajará, pero el séptimo será para vosotros santo, Shabbat solemne para Achén. Todo el que haga en él alguna obra ha de morir. No encenderéis fuego en ninguna de vuestras moradas en el día de Shabbat. Tomo la palabra Bayaquel, que es la palabra que da origen al nombre de esta parachá, que en su contexto hebreo significa y congregó. El término es y congregó Moche a cada asamblea de los hijos de Israel. Es muy importante esta palabra, a cada asamblea. Esta palabra tenemos que ir al glosario, viene de una expresión hebrea que se llama edá. Edá, aquí está la fonética hebrea, está la transliteración al español y esta edá significa una asamblea de 10 personas. Entonces, cuando el texto dice que Moche Bayaquel, cada edad, está diciendo que él convocó grupos de personas, grupos de 10 personas, porque se refiere a equipos de trabajo. No congregó individuos, congregó asambleas. Es decir, congregó grupos de trabajo de 10 personas. Esto, en términos generales, podría referirse a una familia completa o a dos familias cuya suma fuera 10 personas. Esta misma medida de una edad son 10 personas. Una edad es el quórum mínimo para que se pueda parlamentar, para que se pueda interactuar. Y esa edad, ese número mínimo de 10 personas estuvo presente en el establecimiento de los grupos que compartieron la cena de Pesaj. Esto está en Éxodo 12, 3 y 4. Cuando Moche, lo leo aquí, dice, hablad a toda la congregación de Israel diciendo, el día 10 de este mes, tome cada uno un cordero según sus casas paternas. Cuando dice un cordero por familia, se refiere a una edad. Y luego dice, y si la familia es pequeña, o sea, tenía menos de 10 personas para consumir un cordero, entonces él y su vecino más cercano a su casa tomen uno según el número de las personas. Y luego dice, dividiréis el cordero según lo que cada uno coma. Entonces, el cordero debía ser comido por un grupo de 10 personas, por una edad. Y luego dice el verso allí mismo, estas son las cosas que Achén ha ordenado para que se hagan. Grabemos esta palabra en nuestro corazón. Estas son las cosas que Achén ha ordenado para que se hagan. Es muy importante porque todo el sentido de esta parachá indica las cosas que Achén ha ordenado para que se hagan. Esto es muy clave porque se trata de la obra del Señor. Luego el verso 2 y 3 dice, 6 días se trabajará, pero el séptimo será para vosotros santo, Shabbat solemne para Achén. Todo el que haga en él alguna obra ha de morir. Y luego dice, no encenderéis fuego en ninguna de vuestras moradas en el día de Shabbat. Otra vez la mención del Shabbat. Y salta una pregunta, ¿por qué tanta insistencia de parte del Creador? Es importante saber que el Creador no emite palabras sin sentido, palabras, vamos a decir, ociosas. ¿Y por qué Él repite tantas veces? No
dejen de guardar el Shabbat. No puede ser posible que el Creador repita tantas veces lo mismo sin ningún sentido. La pregunta más bien sería para nosotros, ¿tiene sentido tanta desobediencia injustificada? Esa es una buena pregunta y la respuesta es no. Es muy claro, 6 días se trabajará, pero el día séptimo es Kodesh, es santo, y el séptimo día es Shabbat. Universalmente se conoce como sábado en castellano, pero es muy cercano a la palabra hebrea Shabbat. De allí viene esta palabra sábado, que indica cesar. Y luego hay una instrucción muy importante que dice, no encenderéis fuego en ninguna de vuestras moradas en el día de Shabbat. Esta expresión ha dado pie a muchas interpretaciones ambiguas y confusas por no respetar el sentido lingüístico de la escritura y por no respetar la armonía teológica. Esta palabra solo puede interpretarse correctamente a través del entendimiento del idioma hebreo. Bueno, hay una serie de aspectos técnicos aquí que tienen que ver con una serie de señales. El hebreo se construye a través de 22 consonantes, sonidos consonánticos. Aparte de esos sonidos consonánticos, el hebreo tiene puntuaciones vocálicas que fueron estructuradas por los masoretas. Y aparte de esas puntuaciones vocálicas, hay 26 señales diferentes debajo o encima de las consonantes. Y son señales que indican muchos aspectos al momento de leer y por supuesto al momento de interpretar un texto. Algunas señales indican una pausa al final de un versículo. Otras indican, por ejemplo, tonalidades a la hora de interpretar musicalmente el texto. Como les dije, este fue un trabajo muy dispendioso que realizaron los masoretas, quienes fueron los responsables de hacer copias fidedignas de la escritura. Y estas señales se denominan teamín, estas 26 señales que van arriba o abajo. Este texto que estamos revisando en particular tiene una señal de estas que se llama Safek Katán, que indica una pausa en la lectura. Y tradicionalmente la han leído como una sola acción de componente directo, no encenderán fuego, pero al ignorar la pausa se cambia el sentido de la frase. ¿Sí? Y han llegado a interpretar no encenderán fuego en Shabbat. ¿Sí? Ahora, ¿cuál es el sentido de la armonía teológica para interpretar este texto? El primer sentido es que las escrituras de Génesis, Apocalipsis, no se contradicen a sí mismas. Esto tiene que tenerlo muy claro el intérprete de la escritura. Usted y yo, cuando leamos el texto de la escritura, tenemos que entender que Dios no se contradice. Y un texto no puede ser contradicho por ningún otro texto. Esto es maravilloso porque esto garantiza de qué origen viene la palabra de Dios. Si nosotros interpretamos en contradicción, el problema no es de la escritura, el problema es de nuestro desconocimiento del contexto lingüístico y de todos estos detalles del hebreo, que fue la lengua en la cual se escribió el texto sagrado. Entonces, a partir del principio fundamental de que las escrituras no se contradicen, si nosotros leyéramos este texto aquí, no encender fuego en el sentido de no prender fuego para preparar, por ejemplo, alimentos, ¿qué ocurriría si encontramos otro texto donde se ordena preparar los alimentos que se han de comer en el día de Shabbat? Entonces la pregunta es, entonces, ¿cuál tiene la preeminencia? Voy a leer Éxodo 12:16.
Es la instrucción para la convocatoria de Pesach. Éxodo 12:16 dice, el primer día de Pesach habrá santa convocación. También en el séptimo día tendréis santa convocación. Recordemos que entre el primero y el séptimo de Pesach vienen panes sin levadura. Y luego dice, ninguna obra se hará en ellos. Pero aquí el texto dice claramente, excepto lo que cada uno haya de comer. Solo eso podréis hacer. Sería contradictorio encontrar dos textos de la Escritura expresando dos sentidos distintos sobre el mismo tema. Este texto está haciendo mención al día de Shabbat. El día de Shabbat alto es menester para muchas personas entender que hay un Shabbat semanal, pero cuando hay convocatorias como las fiestas del Señor, Pesach, panes sin levadura, el día de Shavuot, la fiesta de las semanas, el sonido de la trompeta, Yom HaKippurim, el día que comienza y termina Sukkot, el día octavo después de Sukkot, que esas festividades caen en cualquier día de la semana. Pues bien, cuando Pesach cae un martes o un miércoles, ese martes o ese miércoles es un Shabbat alto y cobra preeminencia sobre el Shabbat semanal. Ahora, si esto es así, la lectura dice, ninguna obra se hará en ellos excepto lo que cada uno haya de comer. Solo eso podréis hacer. O sea, solo podréis cocinar lo que cada uno va a comer, aun cuando es Shabbat alto. Entonces, ¿cuál sería la deducción lógica aquí? Si en Pesach se puede cocinar lo que cada uno va a comer, igualmente en el Shabbat semanal se puede cocinar lo que cada uno va a comer. El texto entonces está refiriéndose que no se encenderá fuego en ninguno de los asentamientos, se refiere al campo agrícola, porque ya encender fuego en el campo ya se constituye en un trabajo. Y al hacer un trabajo en el día de Shabbat se estaría violando el mandamiento de cesar, pero no como para no poder ni siquiera preparar un alimento. Espero que esta aclaración ayude a muchos. Este sentido viene del judaísmo ortodoxo que por un lado es muy legalista y pegado a la ley oral, a la tradición de los escribas y los fariseos, que no necesariamente está en la Torá. Por un extremo tenemos el judaísmo ortodoxo con un legalismo humano, carnal, pero por otro lado tenemos el descuido de muchos creyentes para desobedecer el Shabbat. Entonces, nosotros necesitamos la centralidad del Evangelio para entender esto. Vamos al Evangelio en Mateo 12, del 9 al 13, y leo aquí. Primer texto del Evangelio dice, pasando de allí entró en la sinagoga de ellos. Era Shabbat. Y había un hombre que tenía seca una mano, y para poder acusarlo, le preguntaron, ¿quiénes? Los escribas y los fariseos. ¿Es lícito sanar en Shabbat? Porque ellos consideraron que sanar era un trabajo. Y él les dijo, Machía, ¿qué hombre hay de vosotros que teniendo una oveja, si ésta cae en un hoyo en sábado, no le echará mano y la sacará? Y luego pregunta, pues ¿cuánto más vale un hombre que una oveja? Dice entonces Machía, de manera que es lícito hacer bien en Shabbat. Y luego le dijo al hombre, extiende tu mano, y él la extendió, el hombre que estaba lisiado, y dice, y fue restaurada sana como la otra. ¿Qué es lo que es lícito hacer en Shabbat? Hacer el bien, en este caso, sanar a un enfermo. Muy bien. Luego el texto continúa diciendo aquí que nos ocupa Éxodo 35, 4 a 10. Y habló Moche a toda la congregación de los hijos de Israel diciendo, esto es lo que Achén ha ordenado diciendo,
Recoged de entre vosotros una ofrenda para Achén. Todo aquel de corazón generoso llevará la ofrenda para Achén: oro, plata, bronce, azul, púrpura, carmesí, lino fino, pelo de cabras, pieles rojas de carneros, pieles de tejones y madera de acacia, aceite para el alumbrado, especias aromáticas para el aceite de la unción y para el incienso aromático, piedras de ónice, piedras de engaste para el efod y para el pectoral, y de entre vosotros todo hábil artesano vendrá y hará todas las cosas que Achén ha ordenado. ¿Qué está haciendo aquí Moche? Se está refiriendo a todas las asambleas de 10 personas, a cada edad. ¿Y qué está haciendo Moche? Es hermoso lo reiterativo y repetitivo de muchos textos en la escritura. Hagan de cuenta que Moche aquí está repitiendo como papel calcante todo el texto de Éxodo capítulo 25, que ya lo estudiamos cuando estudiamos la Parashá Trumá. Recordemos Trumá como una ofrenda de alto valor para Elohim. Dice, vendrá todo sabio de corazón. ¿Y qué hará un sabio de corazón? Esa es una palabra que vamos a revisar esta tarde. Va a hacer una ofrenda voluntaria. Aquí vamos a hablar de una clase de sabiduría que no es innata del hombre, porque vamos a ver que fue el mismo Elohim quien habilitó sobrenaturalmente a los que él llamó. Esto nos deja una maravillosa premisa. Cuando el Señor nos llama a hacer su obra, él nos dota. No tenemos que hacer otra cosa que seguir su instrucción y tomar la dotación de él, la dirección de él para hacer la obra. Vamos a revisar el verso 30 y vamos a analizar esta noche tres palabras maravillosas, muy importantes, que se refieren a la dotación de Dios para hacer su obra. Dice, verso 30, Éxodo 35, y dijo Moche a los hijos de Israel, mirad, Achén ha llamado por nombre a Besaleel ben Uri, hijo de Uri. El texto Ben en hebreo significa hijo. Hijo de Ur, de la tribu de Judá, y escuchen esta frase, lo ha llenado del Espíritu de Dios en sabiduría, inteligencia y ciencia. Sabiduría, inteligencia y ciencia, y en toda suerte de obra. Vamos a revisar esta noche estas tres palabras: sabiduría, inteligencia y ciencia. Y por supuesto, vamos a revisarlas desde su contexto lingüístico hebreo. Voy al glosario para que revisemos la primera palabra, que es, aquí está, Jokma, escrita de derecha a izquierda. Jokma, ahí está resaltada. Jokma es gobernar. Jokma es dominar, pero muy importante, es gobernar y dominar. ¿Qué gobernamos? Los pensamientos para que sean exclusivamente de acuerdo a la Torá. Sabiduría es gobernar nuestros pensamientos para que sean de acuerdo a la Torá. Queremos tener sabiduría? Primero estudiemos la Torá, entendamos la Torá y luego cuando pensemos, pensemos desde la Torá. Y también es dominar. ¿Dominar qué? Nuestras emociones para que se sometan al gobierno de la Torá. Es fácil cuando conocemos la escritura reconocer que hay emociones que no son del gobierno de la Torá, sino de la carne. Entonces, el sentido hebreo de la palabra jochma, sabiduría, recuerden, sabiduría en hebreo es jochma, lo voy a repetir, es someter a la voluntad de Dios nuestros pensamientos y nuestros sentimientos. Dice, los llenó de Jochma. ¿Por qué Dios llenó de Jochma
a Bezaleel y a los artesanos que él dirigió por algo muy importante que tiene que ver con la obra de Dios, para que ellos estaban llenos de la jogma del Señor, de la sabiduría de la mente del Señor, para que no hicieran lo que a ellos les parecía, sino lo que Dios les propuso, para que por encima de aquello que a ellos les parecía o pensaran, ellos hicieran según el gobierno de la mente del Señor. ¿Por qué? Porque es que la obra de Dios no se trata de nuestra propia opinión, porque esta es una obra Kodesh, es una obra santa. Entonces, es bien notorio que Bezaleel era un artista tremendo, con una dotación dada por Dios muy grande, pero es que no se trataba de la habilidad artística. Hay muchos artistas, pero la pregunta es, ¿se someten a la voluntad, a la sabiduría de la Torah? La respuesta, cada uno la tendrá. Entonces, no se trataba de habilidad artística, se trataba de la voluntad de Dios, de la voluntad divina por encima del parecer del propio artista, porque no podemos venir con nuestra propia opinión humana, carnal, a juzgar las cosas que son Kodesh, porque si lo hacemos, esto se llama arrogancia. Entonces, no es lo que nosotros pensemos, no es nuestro propio gusto para hacer la obra de Dios, es lo que Dios estableció. Nada se puede cambiar, nada se puede hacer a nuestro gusto o antojo. Y esto nos lleva a un punto muy importante comenzando esta paracha. Cada uno de nosotros debe evaluar su propia posición, su propia postura ante la escritura, porque necesitamos respetar lo que está escrito. Lo repito muy despacio, cada uno de nosotros debe evaluar nuestra propia postura, nuestra propia opinión ante la escritura. La pregunta que debemos hacernos en todo tiempo, ¿estoy respetando lo que está escrito? Porque nosotros no tenemos ninguna prerrogativa para opinar acerca de las cosas de Dios, mucho menos para cambiar lo que Él ha establecido. No podemos hacerlo, porque estas son cosas espirituales. Vamos a volver al Evangelio en Romanos 11, 33 al 35. Leo aquí, Romanos 11, 33 al 35. El apóstol Shaul se expresa de esta manera, dice, oh profundidad de las riquezas, de la sabiduría y del conocimiento de Dios. Y luego dice, cuán insondables son sus juicios, cuán inescrutables son sus caminos. Y continúa, ¿quién conoció la mente del Señor? ¿O quién fue su consejero? ¿O quién le dio a él primero para que le sea recompensado? ¿Cómo es la sabiduría del Señor? Es profunda. ¿Cómo son las riquezas de su conocimiento? Son insondables. Cuando habla de insondables, dice que son inescrutables. La mente humana no puede pretender imponerse sobre la mente del Señor. Esto es muy importante. Esto es demasiado importante. Esta primer palabra, la recuerdo, es Jochma, sabiduría. Que nos quede claro, habían habilidades artísticas que se sometieron a la sabiduría de aquel cuyos pensamientos son más profundos que los nuestros. La escritura dice, como son más altos los cielos que la tierra, así mis pensamientos son más altos que vuestros pensamientos. Nosotros no tenemos más que hacer uso del regalo privilegiado de abrir su escritura y más nosotros abrirla en el contexto de los sentidos del original hebreo, y lo que tenemos que hacer con la revelación que viene a nuestro corazón es adecuar nuestra vida a las cosas del espíritu.
Nosotros somos los que tenemos que hacernos espiritualmente compatibles. ¿Cómo lo hacemos? Siguiendo el criterio de la Escritura. Muy importante. Eso para la primera palabra, sabiduría, jochma. La segunda palabra en castellano se llama inteligencia. Y vamos al glosario aquí. La palabra es tebuná. Tebuná. Aquí está. Tebuná. Y significa inteligencia. Pero vamos a ampliar un poquitico esta palabra. Es hacer lo que Él ordenó en el orden que Él dio. Porque podemos decir, sí, vamos a hacer las cosas del Señor, pero vamos a hacerlo a nuestra manera. No, es hermoso que desde que empezamos la lectura de capítulo 25 de Éxodo, en este aspecto que nos está ocupando ya por muchas semanas de la construcción del santuario para la morada del Señor, se repiten muchas veces las mismas cosas y tengamos en cuenta, se repiten en el orden en que Dios determinó que se levantara el santuario. Y al capítulo 40 que nos ocuparemos la semana pasada cuando cerremos el estudio de Éxodo, Moche sigue el orden milimétrico de las cosas que Dios le dio. ¿Qué es inteligencia? Es hacer las cosas en el orden que Dios las estableció. Hay una palabra matemática que dice que el orden de los factores no altera el producto. Aquí sí, porque es el orden de Dios. Es notorio el orden establecido por el Creador para armar el santuario. Si leemos con atención desde Éxodo 25 hasta Éxodo 40, el orden es el mismo. El primero comenzó hablando del arca del testimonio, recuérdenlo, y todo lo que había dentro del arca del testimonio. Luego habló de la mesa de los panes de la presencia. Luego habló de la menora, el candelero de los 7 brazos. Luego habló del lavatorio de bronce. Luego habló del atrio. Luego habló de Aarón y de sus hijos. Es un orden con una lógica establecida por él. ¿Y qué quiere decir esto? La inteligencia es entender que Elohim no pasa ningún detalle por alto. Una y otra vez, como ya lo mencioné, desde Éxodo 25 se repite la instrucción para erigir el santuario en el mismo orden. Pero más precioso que esto, Moche siguió el mismo orden en el capítulo 40, en el momento de armar el santuario. ¿Qué pone de manifiesto esto? Dos cosas. Primero, Elohim es soberano, Él es juez, Él es Señor, Él es creador, Él determina cómo se hace y en qué orden. Esto es puesto de manifiesto aquí, la soberanía de Elohim. Nosotros no tenemos derecho a entrar al territorio de sus determinaciones, pero por otro lado se pone de manifiesto la humildad de los siervos de Él para hacer su voluntad. Dos cosas muy importantes. La sencillez de sus siervos. Moche y los artífices no cambiaron el orden de las cosas establecidas por el Creador. No podemos hacerlo. Hoy es Shabbat y nosotros debemos cesar. El próximo lunes 11 es Rosh Hodesh y Él nos dice que hagamos sonar el chofar. No hacemos las cosas como a nosotros nos parece. Y así nos va dando una dirección que nosotros debemos poner la inteligencia que Él nos da en el orden que Él nos da para hacer las cosas. A este orden de Elohim, escuchemos lo que voy a decir, se opone el mundo, porque el mundo siempre va en contra de los principios de Elohim. Si vemos el mundo en que vivimos, hoy vivimos en una revolución de desorden, porque el mundo quiere transgredir toda instrucción de Dios. Siempre que tú veas que las cosas de Dios se hacen a la manera de Dios, encuentras que el mundo en contraposición las quiere hacer a su manera.
Y esto es muy trágico, porque pretender estar por encima de los designios del Eterno es arrogancia. Y saben, en sentido práctico, esto explica por qué existen miles de denominaciones de creyentes. Miles. Esto es absolutamente contrario al plan del Eterno, porque Él dijo, estaré en pacto con mi pueblo, y si fuéramos su pueblo, en el sano sentido de la Jojma y la Tebuná, en otras palabras, la sabiduría y la inteligencia, no tienen por qué haber miles de denominaciones. Pero si seguimos el derrotero histórico, comenzaron a aparecer los concilios y los concilios comenzaron a escribir sus propios dogmas y hoy tenemos miles de denominaciones. No es correcto si la escritura nos da para ser el pueblo único que Él escogió para estar en pacto con Él. Y cada uno pretende tener la manera correcta para hacer las cosas. Es más humilde tener inteligencia espiritual para hacer las cosas tal como Él determinó. Primera palabra, Jogma, sabiduría. Segunda palabra, Tebuná, inteligencia. Vamos a la tercera, que es mucho más importante y se llama conocimiento. Ya les voy a explicar por qué. La palabra conocimiento nos lleva al glosario. Ya vimos Jokma, Tebuná y ahora vamos a esta palabra que se llama Da'at. Da'at, aquí la subrayo. Ahí está la fonética hebrea y la transliteración significa conocimiento. Pero vamos a evaluar de qué clase de conocimiento está hablando el Señor. Conocimiento. Cuando la escritura se refiere a conocimiento, vamos a Génesis capítulo 3 y la escritura dice, y Adán conoció a Eva, su mujer. ¿Cómo la conoció? La conoció íntimamente. Y entonces, inmediatamente dice que Adán y Eva tuvieron a Abel y a Caín. Porque producto del conocer íntimamente a Eva, vino Abel y Caín. Entonces, esta palabra conocimiento, a veces nosotros decimos, ah, sí, yo conozco a fulano, pero realmente no lo conocemos, porque la escritura en el sentido hebreo, cuando usamos la palabra conocimiento, está hablando de conocimiento íntimo. Y acá está hablando del conocimiento íntimo con Dios. Esto es maravilloso. Hay un texto en el Salmo 25:14 que dice la comunión íntima de Achén. O sea, el conocimiento íntimo de Achén es con los que lo temen. O sea, lo reverencian. Él no puede tener intimidad profunda con alguien que no lo respeta. Y luego dice, la comunión íntima de Achén es con los que le temen y a ellos dará a conocer su pacto. Esto implica que si nosotros tenemos comunión íntima con Él, si de verdad estamos intimando con Él, nosotros vamos a estar enterados con precisión de lo que Él quiere hacer. Si nosotros tenemos comunión íntima con Él, nosotros vamos a estar enterados con precisión del saber hacer las cosas a la manera de Él. Y cuando hablamos de esto, como ya lo hemos evidenciado en el estudio de estas parachot, estamos hablando de cosas minuciosas, muy detallistas para hacer su obra desde su voluntad. Entonces, más allá de la intimidad física con la esposa, los esposos necesitamos conocer qué es lo que a nuestras esposas les gusta, qué es lo que les disgusta. Si los esposos queremos acercarnos en intimidad
correcta con nuestra esposa, nos tiene que llamar la atención el conocer los detalles que a ellas las cautivan. Y es eso lo que más allá del apareamiento sexual nos permite acercarnos en intimidad a nuestra esposa. Desde allí entonces, desde esa perspectiva del sentido hebreo, decir que conozco a mi esposa se convierte en una expresión muy profunda. Y lo más hermoso es que en la medida en que caminamos con el Creador, Él quiere que lo conozcamos íntimamente en los detalles que a Él le agradan. Lo que a Él le agrada, lo deseamos hacer, y lo que le desagrada, no lo deseamos hacer. Entonces Elohim llamó con Da'at, con conocimiento, a estos hombres para que hicieran exactamente, en detalle, lo que Elohim quería hacer. Esto da para una auditoría muy profunda de nuestros ministerios, de nuestras congregaciones. Cada congregación sobre la tierra está haciendo exactamente, en detalle, en minucia, en meticulosidad, lo que Él ordenó, lo que Él quiere hacer, o hacemos las cosas a nuestra manera. Estos hombres, guiados por el Ruach HaKodesh, sabían, conocían en la intimidad el criterio del Creador para hacer la labor. Ellos sabían que había una sola forma de agradarlo: hacer la obra como Él ordenó. Esto es un criterio de auditoría espiritual muy grande para nosotros hacer su obra, y nos pone en una posición muy humilde, pero muy atenta y muy cuidadosa de conocer su palabra. Congregaciones hay muchas. La pregunta es, ¿cada congregación está conociendo en la intimidad a Dios para hacer lo que a Él le agrada, para hacer la labor asignada? Porque hay una sola forma de agradarlo: hacer las cosas como Él ordenó. Ellos sabían íntimamente, esto es muy importante, expresar la santidad más elevada de Mashiach. Cambiar el orden, los materiales, las medidas del diseño significaría distorsionar el carácter de Mashiach, y esto ya es una abominación. Es muy lamentable que estemos cada día teniendo más y más y más denominaciones de creyentes sobre la tierra, lo cual implica más estilos de hacer su obra. La pregunta pertinente es si la estamos haciendo en la intimidad del conocimiento de lo que a Él le agrada. Y si no estamos haciendo una obra que distorsiona el carácter del Creador. El verso 35, capítulo 35, versículo 32 al 35 dice: para proyectar diseños, para labrar el oro, la plata, el bronce, y en talla de piedras para engastes, y para entallar maderas, para trabajar en toda labor ingeniosa. También ha dotado su corazón, el de este artífice maravilloso llamado Besaleel. También ha dotado su corazón, el centro mismo de nuestro ser, para enseñar. Tanto él como Oholiab ven a Isamac de la tribu de Dan. Miren esta palabra. Yo anhelo esta palabra para mí y para nosotros, congregación, a los cuales ha colmado el corazón de talento. Pidámosle a Dios: colma mi corazón, dota mi corazón con Jochma, con Tebuná, con Da'at. Dota, colma mi corazón con sabiduría, con ese deseo
de que gobierne mi mente solo la Torá. Dota mi corazón, colma mi corazón con una determinación de que en todo momento la Torá gobierne mis emociones. Dota mi corazón con ese sentido de hacer las cosas en el orden que tú has establecido. Y lo más maravilloso, como si fuera en ascenso, sabiduría, inteligencia y conocimiento. La palabra más alta aquí es conocimiento, conocimiento íntimo, como el conocimiento íntimo de una relación pura entre esposos, donde el varón está determinado a agradar en todo a su esposa, en satisfacerla en todo lo que a ella le agrada, en retraerse de lo que a ella no le agrada, en conocer en la intimidad los detalles que cautivan la esposa. Pero ahora hagamos este esfuerzo en relación al Creador. Y la palabra dice, la comunión íntima, la intimidad del conocimiento, donde se exhala la fragancia de la unción del santo, la comunión íntima de Hachén, es con los que le temen y a ellos dará a conocer su pacto. Estas dos frases son maravillosas. Ha dotado su corazón para enseñar. Ha dotado su corazón para enseñar. Y lo más hermoso, ha colmado el corazón de talento para que hagan toda obra de artesanía y de diseño, de bordado en azul y en púrpura, en carmesí, en fino lino, de tejedor y hábil diseñador para toda clase de obra primorosa. Esta es la obra de Dios. Es el resultado de que Él colme con su rúa nuestro corazón. Y es el resultado de que colme de la inspiración espiritual el corazón de nosotros. Muy importante para hacer toda clase de obra primorosa. Aquí dice para diseñar, pero no se trataba de diseñar con la propia imaginación de ellos, no. Ellos tuvieron que seguir el diseño que Moche vio en el monte Sinai, una revelación del cielo, del mismo carácter del santo de los santos. Cada mueble, cada vestido, cada ornamento era una expresión del carácter de Elohim. Moche recibió esto, lo comunicó con la ayuda del Ruach HaKodesh. Estaba comunicando la persona de Mashiach. Esa luz sobrecogedora que cuando los hombres se encuentran con esa luz no pueden soportarla y quedan ciegos como el apóstol Shaul. Esa luz que recibió Moche fue transmitida de parte de Moche a Besaleel, a Oholiab, y Dios los colmó, no para que ellos hicieran nada de su propia imaginación, sino para que siguieran el diseño, las medidas, las proporciones. Ellos fueron inspirados, no para que salieran a hacer las cosas que su corazón les indicaban, sino para realizar en detalle la voluntad de Dios. Esto era algo incomparable, era algo novedoso, era algo solamente nacido de la mente del Creador. Ellos debían reproducir fielmente lo que Elohim colocó en su imaginación. La palabra para fidelidad en hebreo es emuná. Emuná es la educación que recibimos de Dios. Esto que está haciendo esta tarde el Señor con nosotros es instruyéndonos, educándonos, emuná, en la medida en que nosotros aprendemos de su educación. Nuestra fidelidad consiste en ser
fieles a la educación que Él nos está dando. Llegado el momento, a partir de cada enseñanza que recibimos, nuestro trabajo muy importante, con la ayuda del Ruach, por supuesto, es exhibir la educación que Él nos da. Y esto fue lo que hicieron estos artífices. Toda la obra en metales preciosos, Él recibió la emuná, la educación de Dios, para que Bezaleel, que era el experto en joyería, en oro, en pedrería, tomara y fuera fiel al transmitir artísticamente la educación que Dios le estaba dando acerca de la misma persona de Machiach, de su carácter. Había una luz tan potente que por lo mismo, al haber un cuerpo presente, la sombra era perfectamente Machiach. Si ellos hubieran cambiado el diseño, si ellos no hubieran usado de sabiduría, si ellos no hubieran usado de inteligencia y de conocimiento, no habían hecho más que una abominación, lo cual sería idolatría. Nada esto podían hacer de la mente del hombre. Ellos debían reproducir fielmente la emuná, la educación. Ellos debían plasmar con sus manos en madera, en piedras preciosas, en oro, lo que Elohim colocó en su imaginación. Esto es maravilloso. Ellos tenían toda una cantidad de diseños porque eran ciudadanos que vivían en este mundo, pero ellos no podían inspirarse en diseños babilónicos. Ellos no podían inspirarse en diseños egipcios de ninguna manera, de ninguna manera. El evangelio es maravilloso. Primera de Corintios 2 del 9 al 10. Vamos al evangelio. Primera de Corintios 2 del 9 al 10 dice, antes bien, como está escrito, cosas que ojo no vio, ningún ojo había visto, cosas que oído no oyó, ningún oído había oído hasta ahí. Cosas que no han subido en el corazón de los hombres. Esto no estaba en el corazón de los hombres. Esto no está en el corazón del hombre. Dice, son las que Dios preparó para los que le aman. ¿Qué ha preparado? La revelación de sí mismo, de su carácter santo, 3 veces santo. Y dice aquí el texto del apóstol Shaul, pero Dios nos la reveló por medio del Espíritu, del Ruach HaKodesh, porque el Ruach todo lo escudriña, aún las profundidades de Dios. En esto consistió la sabiduría, la inteligencia y el conocimiento de estos artífices. Y no solamente los dotó a ellos, sino que los dotó en sus corazones para enseñar, tanto como Olijoab, Oholiab, perdón, y Besaleel, fueron dotados aún para enseñar lo que recibían de Dios. Esto es maravilloso. Esto habla de fidelidad. Cuando la escritura en el Evangelio habla de que seamos fieles e idóneos, está hablando de personas como Bezaleel y como Oholiab, que fueron fieles, pero eran idóneos. El problema es de personas idóneas que no son fieles al carácter del Creador. Este es un desafío maravilloso. Esto ha salido de la mente del Creador. Esto es precioso. Ellos, muy importante, no eran independientes en su trabajo, porque este trabajo, la obra de Dios, no era humano, es espiritual, es un trabajo para Hachem. La tarea que hacemos como sus hijos y como sus siervos no puede contener la más leve brizna de nuestra iniciativa ni capacidad. Nosotros requerimos la sabiduría
la inteligencia y el conocimiento íntimo del Señor. El capítulo 36 solo lo menciono porque me he quedado esta tarde en el capítulo 35. El capítulo 36 habla de una provisión sobreabundante, que hubo que detener la ofrenda porque sobraba, había para hacer lo que Dios había determinado. Y cuando le ponemos precio en moneda de tiempos modernos, este santuario costó millones de dólares. Era un recurso poderosísimo de Dios. Y estos hombres tuvieron la humildad y la sabiduría para hacer las cosas conforme a Dios le pareció. El resultado maravilloso lo vendremos a ver la semana entrante en el cierre del libro de Éxodo en la Parashá Pikudei, porque el resultado es que Dios llenó ese lugar con su presencia, porque habían hombres con sabiduría de Dios, con inteligencia para hacer las cosas como Él ordenaba en el orden dado por Él y con un conocimiento íntimo de Dios. Ese es el capítulo 36. El capítulo 37 expresa la obra de Bezaleel, todo lo que es el oro, la plata, la pedrería, y el capítulo 38 la obra de Oholiab, que era experto en el tejido del lino, la púrpura, el carmesí, los vestidos. Esto fue hecho por hombres de carne y hueso que se sometieron absolutamente a la soberanía y al carácter santo de Dios. Qué llamado más maravilloso a ser sumisos a la voluntad de Dios, a ser humildes, porque cuando la obra de Dios se trata, pueda que no sea muy popular como la hacemos, pero con que complazca el corazón de Dios, ya podemos darnos por bien servidos. ¿Cuáles son algunas malas concepciones que me gustaría revisar? Las malas concepciones están a la luz del día. Es creer que podemos realizar la obra de Elohim según nuestro propio criterio. Por eso existen tantas denominaciones, porque cada quien piensa que su criterio es el correcto, aun cuando muchos de esos criterios son solamente acciones humanas. Este es el origen de miles de denominaciones y de sectas. Esta no es la voluntad de Elohim, porque Él es uno y Él tiene pacto con un pueblo que ha llamado a hacer las cosas con sabiduría, inteligencia y conocimiento de Hachén. ¿Cuál es el aspecto central de esta parachá, de esta porción? Muy corto, pero muy conciso, preciso. La obra de Elohim debe ser realizada a la manera de Dios. La obra de Elohim no debe ser hecha al modo nuestro. Esto me queda muy claro en mi corazón y oro a Dios que sea así de claro para todos los miembros de Camino a Acción. En segundo lugar, como aspecto central de esta preciosa porción, la obra de Dios es una obra 100% espiritual, de ninguna manera ni humana ni carnal. Necesitamos andar en el espíritu para hacer la obra de Dios. Y la más grande necesidad para hacer la obra de Dios como aspecto central, necesitamos ser llenados por el mismo Espíritu de Dios, colmados de sabiduría, inteligencia y conocimiento. Estamos técnicamente terminando el estudio del libro de Éxodo la próxima semana. Me siento muy bendecido por el Señor al repasar esta enseñanza una vez más. Como dice el apóstol Pablo a Timoteo, considera lo que te digo y el Señor te dé
entendimiento en todo. Una bonita manera para terminar este tiempo. Considera lo que te digo y el Señor te dé entendimiento en todo. Que tengan un tiempo maravilloso de deleite en sus hogares, que disfruten del estudio de la Escritura y mañana a las 5 de la tarde nos encontraremos para el cierre de nuestro Shabbat. Shabbat Shalom para todos. Un día de Oneg en la presencia del Creador de los cielos y la tierra. Un día de anticipo maravilloso al tiempo cuando todo sea Shabbat. Bendiciones para todos. Shabbat.